María, una estudiante universitaria, salió de fiesta una fría noche de otoño con un grupo de amigas. Rodeadas de risas y música, disfrutaron de la noche en un club nocturno de la ciudad. Cuando la diversión llegó a su fin, decidieron regresar a sus casas caminando, ya que no era muy lejos del club. Caminaron por las solitarias calles de la ciudad. El bullicio de la noche dio paso al silencio ominoso de la madrugada. La luna se ocultaba tras las nubes, dejando apenas un débil resplandor que iluminaba su camino. Las chicas charlaban entre ellas de lo bien que la pasaron en el club y de que tenían que volver a ir otro día. Estaban ajenas a cualquier peligro que pudiera acechar en la oscuridad. De repente, un destello en el cielo captó la atención de María. Diciéndoles a sus amigas que miraran la estrella fugaz, pero pronto se dieron cuenta de que aquello no era algo normal. Una extraña luz brillante descendía del firmamento, moviéndose de manera errática y zigzagueante. El miedo comenzó a apoderarse de ellas cuando el objeto volador se acercó rápidamente hacia donde estaban. Los corazones latían con fuerza mientras observaban horrorizadas cómo el misterioso objeto cada vez se acercaba más. Intentaron correr y parecía que el ovni las perseguía, manteniendo una extraña proximidad que las paralizaba de miedo. Sin saber qué hacer, se refugiaron en un callejón oscuro, esperando que el objeto desapareciera. Pero la luz seguía brillando amenazándolas, como si estuviera estructurado cada uno de sus movimientos. El ovni se acercaba lentamente al callejón, emitiendo un zumbido escalofriante que parecía resonar en lo más profundo de sus almas. María y sus amigas se aferraban unas a otras, sintiendo el pánico apoderarse de ellas mientras la luz del ovni las envolvía por completo. El objeto volador se detuvo justo frente a las chicas, suspendido en el aire con una presencia imponente. Entonces ocurrió algo que las dejó petrificadas de terror. Una sección circular en el centro de la nave se abrió lentamente, revelando una puerta brillante y resplandeciente. Desde su interior emanaba una luz cegadora, mezclada con un extraño vapor. El olor a metal quemado y algo indefinible llenó el aire, provocando que las chicas tosieran y se cubrieran la boca. Pero antes de que pudieran reaccionar, el vapor las envolvió, penetrando en sus pulmones con una fuerza arrolladora. El efecto fue inmediato. Una sensación de mareo y debilidad se apoderó de ellas, mientras luchaban por mantenerse en pie. La luz del ovni parecía parpadear de manera hipnótica, como si estuviera ejerciendo algún tipo de control sobre sus mentes. María luchó por mantenerse consciente mientras sus amigas caían una tras otra, desmayadas en el suelo frío del callejón. Sus fuerzas las abandonaban rápidamente y su visión se nublaba mientras el mundo a su alrededor giraba fuera de control. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, la opacidad la envolvió por completo, sumiéndola en un profundo sueño del que no estaba segura de si despertaría. Cuando María finalmente recobró el conocimiento, se encontró aturdida y desorientada. Abrió los ojos lentamente, encontrándose con un techo desconocido sobre ella. La luz tenue, emanando de una fuente que no lograba identificar. Intentó incorporarse, pero se dio cuenta de que estaba inmovilizada en una camilla. Miró a su alrededor con creciente terror, observando las paredes que la rodeaban. Estaban hechas de cristales traslúcidos, como si estuviera dentro de una extraña cápsula. Una puerta metálica se encontraba frente a ella y a su lado de la cama, una mesa cubierta con utensilios extraños. Se encontraba muy nerviosa, mientras luchaba por comprender dónde estaba y qué les había sucedido a sus dos amigas. La última imagen que tenía de ellas era desmayadas en el callejón a su lado. Trató de recordar más, pero todo parecía difuso, como si estuviera atrapada en una neblina de confusión. Con manos temblorosas, intentó liberarse de las ataduras que la mantenían sujeta a la camilla, pero era inútil. Una sensación de impotencia la invadió, mezclada con un profundo temor por lo que podría suceder a continuación. Miró hacia la puerta con desesperación, preguntándose si alguna vez lograría salir de aquel extraño lugar. Mientras el tiempo pasaba lentamente, el misterio de su situación solo se volvía más oscuro y perturbador. Contuvo el aliento mientras escuchaba el sonido de la puerta metálica abrirse poco a poco. Cerró sus ojos rápidamente y se hizo la dormida, esperando que quienquiera que entrara no notara que había recuperado la conciencia. Los pasos resonaron en la habitación, acercándose cada vez más a la mesa donde estaban los utensilios. Mantenía la respiración controlada, sintiendo el miedo recorrer cada fibra de su ser. Un ruido de metal llenó el local cuando alguien tomó un cuchillo de la mesa.
El sonido de las herramientas que eran manipuladas con cuidado, hacía que ella se estremeciera. De repente, una voz extraña se oyó desde lejos, hablando con una voz rara y en un idioma que ella no lograba comprender. El intruso parecía responder, dejando caer el cuchillo junto al cuerpo de María antes de marcharse apresuradamente. El alivio la inundó cuando escuchó que la puerta se cerraba tras el intruso, pero pronto se dio cuenta de que olvidaron asegurarla. Una mezcla de esperanza y temor la invadió mientras consideraba sus opciones. ¿Debería intentar escapar, arriesgándome a ser descubierta o esperar a ver qué sucede a continuación? Decía María para sí misma. Sin pensarlo dos veces se preparó para tomar una decisión que podría cambiar su destino para siempre. Extendió con cuidado su mano hacia el cuchillo que descansaba junto a su cuerpo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras cerraba con firmeza sus manos alrededor del mango frío. Con movimientos torpes pero determinados, comenzó a cortar las ataduras que la mantenían prisionera. Cada corte era una lucha contra el miedo y la incertidumbre, pero no se negaba a rendirse. Con un suspiro de alivio, logró liberar su mano, luego la otra y finalmente sus piernas. Se levantó con moderación, sintiendo la debilidad en sus músculos después de tanto tiempo inmovilizada. Con sigilo, se acercó a la puerta, la abrió despacio sin hacer mucho ruido y espió hacia afuera. La costa parecía estar despejada, así que se deslizó fuera de la habitación con el mismo sigilo de antes. Miró hacia ambos lados del pasillo, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Al doblar hacia la derecha al final de un pasillo, se encontró con una ventana de cristal que daba a un extraño lugar, como una especie de almacén, pero lo que captó su atención fueron unos seres desconocidos que no parecían humanos. Eran bastante altos, de 2,5 metros por lo menos, con manos más largas de lo normal y tenían gestos muy extraños. Hablaban entre sí en una lengua que no podía comprender. ¿Quiénes eran esos seres extraños? ¿Y dónde me encuentro exactamente? ¿Estaré atrapada en la nave extraterrestre que vi? María continuó su búsqueda por los pasillos, sus pies apenas hacían ruido mientras avanzaba y sus ojos escudriñando cada rincón en busca de sus amigas desaparecidas. Finalmente, llegó a una habitación donde vio a una de ellas encerrada en una jaula como un animal, dormida en un sueño profundo. El corazón de ella se apretó al verla en esa situación. Se acercó con cuidado, observando la jaula cerrada con llave. En un gancho en la pared pegada a la puerta por donde había entrado, colgaban las llaves y apresurada no perdió tiempo en tomarlas. Con un poco de prisa, encontró la llave adecuada y abrió la puerta de la jaula. La joven amiga despertó lentamente, parpadeando confundida mientras se reincorporaba. María, ¿qué está pasando? Murmuró con voz somnolienta. Sin decir una palabra, María la abrazó con fuerza, sintiendo un alivio abrumador al tenerla a salvo. Juntas se ayudaron mutuamente a salir de la habitación, moviéndose con cautela para no llamar la atención a los dos individuos que estaban conversando. Avanzaban con mucho cuidado, cada movimiento cargado de ansiedad y miedo, mientras buscaban desesperadamente a su otra compañera. Pero su intento de moverse fue interrumpido abruptamente cuando pasaba una de las mismas figuras que María había visto. Las miró sorprendida con sus ojos grandes y comenzó a gritar en su idioma desconocido, alertando al otro compañero. Rápidamente, no demoró en llegar. Sin pensarlo dos veces, María agarró la mano de su amiga y comenzaron a correr, tratando desesperadamente de escapar. De pronto, se lanzaron hacia ellas rodeándolas y capturándolas, por los dos personajes enfurecidos. Las dos muchachas se miraron con preocupación y espanto, sabiendo que estaban en una situación complicada. Antes de que pudieran resistirse fueron sometidas y llevadas ante una figura de autoridad en aquel extraño lugar. El líder, que estaba relajadamente sentado, se levantó y las miró con frialdad, sin decir mucho ordenó que fueran encerradas nuevamente. Las llevaron por los intrincados pasillos de aquel laberinto hasta llegar a una habitación bien iluminada, llena de extrañas máquinas y tecnología avanzada. Allí en el centro de la habitación, vieron a su otra amiga atrapada en una pecera gigante, con unos cables puestos en la cabeza dentro del agua, se veía inconsciente, no se sabía si todavía seguía con vida. Unos gritos de horror y desesperación salían de los labios de ellas al ver a su compañera en esa situación, pero las extrañas figuras de manos largas las tenían bien agarradas. Uno de los sujetos se adelantó hacia un rincón donde había peceras vacías. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si estuviera acostumbrado a realizar esa tarea.
Las peceras empezaron a llenarse rápidamente. María miró con angustia a su otra compañera, quien observaba con ojos aguados a la otra amiga que estaba inconsciente en su pecera. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió la habitación. Un choque violento hizo temblar todo el lugar, haciendo que objetos y peceras se rompieran en pedazos. El sonido de los cristales de las peceras estalló y se esparció. Las muchachas fueron lanzadas violentamente por los aires, sus cuerpos girando sin control en medio del caos. Los extraños seres que las habían capturado también fueron arrojados por la fuerza del impacto. Las luces parpadeaban por el estruendo y se veía bien poco. María se levantó aturdida con la cabeza dando vueltas. Miró a su amiga, que estaba cerca de ella, tambaleándose mientras trataba de ponerse de pie. En segundos, un disparo fuerte resonó. María sintió pánico mientras su amiga caía al suelo. Uno de los sujetos sostenía un arma en su mano y el tiempo pareció detenerse mientras observaba impotente la escena frente a ella. Su amiga yacía en el suelo, herida y vulnerable. Todavía con el eco del disparo resonando en sus oídos, se lanzó hacia una mesa volteada buscando desesperadamente un sitio donde esconderse. El miedo y la adrenalina bombeaban a través de sus venas mientras se agachaba, conteniendo el aliento y rezando para que no la descubrieran. Escuchaba los pasos pesados acercándose lentamente. Su corazón latía tan fuerte que temía que el sonido pudiera delatar su posición. Entonces, con un suspiro de alivio, vio cómo se alejaba su atención distraída por su amiga herida. Aprovechando la oportunidad, se deslizó valientemente en silencio hacia la puerta, sus pies apenas rozando el suelo mientras se movía con valor. Sabía que no podía quedarse allí, esperando a ser capturada. Con cada paso, se alejaba más y más del peligro, sabía que el camino por delante sería difícil y peligroso, pero mientras corría, lo único que tenía en la cabeza era salir de ahí. Con el corazón en la mano, corría con más velocidad por los pasillos laberínticos y observaba la destrucción a su alrededor, cables arrancados, fuego por todas partes y puertas destrozadas. Se hablaba a sí misma diciéndose que estaba casi segura de que estaba en la nave extraterrestre. ¿Con qué habremos impactado? Se preguntaba ella. A pesar del miedo y la confusión se aferraba a una certeza, la luz del exterior que se percibía al final del pasillo. Era su única esperanza, su camino hacia la libertad. Cada respiración era más agitada mientras se aproximaba cada vez más a la luz. Finalmente, llegó a la puerta. El resplandor del exterior la envolvió. Una promesa de libertad y seguridad. María se detuvo justo frente a la puerta, con los ojos húmedos recordando a sus dos amigas. Buscaré ayuda y volveré por mis amigas. Ya cuando se decidió a salir, de la nada, sintió una mano fría y fuerte aferrarse a su cabello, arrastrándola con violencia hacia el interior de la nave. Frenética por lo que estaba ocurriendo, mientras luchaba por liberarse, pero la fuerza del individuo era abrumadora. De momento, se detuvo frente a ella y María se dio cuenta que era el jefe de aquellos seres desconocidos. Sabía que su destino pendía de un hilo, a merced de aquel ser. Con un gesto inhumano, el jefe de los extraterrestres levantó su larga mano derecha y supo que su fin estaba cerca. Esta historia, a pesar de no haber terminado bien, nos enseña la importancia de mantener la calma y la fortaleza en momentos de adversidad. A veces, la vida nos coloca en situaciones difíciles y fuera de nuestro control, pero siempre tenemos la capacidad de resistir y buscar una salida. Aunque cada una estaba luchando por su propia supervivencia, nunca perdieron de vista la necesidad de ayudarse unas a otras.